Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, pues estamos un poco más afligidos por el último pasito de este golpe de Estado contra el Estado, anti-Estado, anti todo lo que sea mantener la democracia y la Constitución de Pedro Sánchez, la norma esta que se ha sacado de la manga, que tiene dos variantes, ahora vamos a hablarlo, Sandra, y vamos a explicarlo. Una es peligrosísima y la otra es todavía peor. La peligrosísima, la de privar a las acusaciones populares que están plasmadas en la Constitución española con la posibilidad de abrir cualquier tipo de proceso, presentando su denuncia, su querella, etcétera. Si esa dejaría en manos de la Fiscalía la acusación, la otra es todavía peor, porque la otra dejaría en manos de la Fiscalía, cargándose la función del juez de instrucción, dejaría directamente el avance, toda la solicitud de diligencias de todo el proceso de instrucción. En resumidas cuentas, que si la Fiscalía quiere y de quién depende, directamente, pues claro, un proceso de corrupción, en un caso de corrupción contra Begoña Gómez o David Sánchez, ni arranca. Bueno, yo creo que esta proposición de ley, desde luego que es un escándalo, se mire por donde se mire y además desde su propio título, ¿no? El título que le han dado, que es Proposición de Ley para garantizar los derechos fundamentales en casos de acoso, de acciones judiciales abusivas, ¿no? Yo creo que hablar de acciones judiciales abusivas ya es pues validar esa corriente de lawfare de la que tanto se hablar de prevaricación de los jueces, validar la persecución a los jueces y reconocer o vender la imagen de que nuestro sistema no funciona. Y esto es peligrosísimo porque el vender esa imagen y el que eso pueda calar en la sociedad es el primer paso para legitimar ese golpe de Estado que poco a poco está dando en diversos frentes el presidente del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez. Yo creo que es muy grave y sobre todo porque además hay que partir de la premisa de que esta ley es una ley de autor, es una ley a medida. Al final está pensada, planificada y perfectamente detallada para blindar los casos contra Begoña Gómez y contra el hermano de Pedro Sánchez, para empezar, y luego el resto. Y además, esto es importante decirlo, porque no es una ley que esté pensada a futuro para los casos que vengan a partir de ahora, no, está pensada en contra de toda lógica, porque hasta ahora las leyes que se van aprobando pues están ahí, pero si hay un procedimiento empieza con unas reglas y termina con unas reglas. Ahora lo que pretende el Partido Socialista es cambiar las reglas a mitad de juego de tal forma que estos procesos en curso se puedan echar para atrás en base a estas nuevas reglas que pretenden imponer. Reglas que, como bien dices, lo primero que hacen es cargarse la acusación popular, que es una figura que está especialmente recogida y protegida en nuestra Constitución, en el artículo 125, si no me equivoco, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a partir del artículo 101 lo primero que dice es que la acción penal es pública y que tienen derecho a ejercerla todos los españoles. Bueno, pues esto vuela por los aires con Pedro Sánchez, como tantas otras cosas que ha volado. Y nos quedamos sin la acusación popular. Nos dicen que no puede haber un partido político que sea acusación popular, pero que tampoco puede haber asociaciones y fundaciones a ellos vinculados. Y claro, lo dicen de una manera tan genérica y tan subjetiva que al final en la práctica esto supone me cargo a quien me da la gana. Y sobre todo... Sí, Sí, sí. continúa, perdona. No, no, lo que te decía, que es un poco pues eso, el cargarse todas y sobre todo porque además ellos dicen, no, esto lo vamos a limitar, no es cercenar, no es cargarse la acusación popular, ¿no? Es lo que dice el Partido Socialista, pero esto no es así, porque incluso a las acusaciones populares que se les permita continuar en los procesos, ya se les dice que no pueden participar en la fase de instrucción. Es que entonces, ¿qué justicia es esa? ¿Qué acción popular es esa que en la fase de instrucción tengo las manos atadas, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, o sí lo tiene, que es remar en una dirección que es la de proteger al presidente del gobierno y a su entorno. Claro, si vamos por partes, claro, el primer gran ataque, que es a las acusaciones populares, ellos llevan diciendo que las acusaciones populares son extrema derecha, me hace mucha gracia. Anda que no ha habido procesos contra el PP donde ellos han estado, y lo digo abiertamente, personados a través de asociaciones afines. Lo puedo decir con esta tranquilidad porque ha habido incluso resoluciones judiciales que lo han confirmado. Es decir, el PSOE ha utilizado o se ha visto representado a través de asociaciones afines que han utilizado la acusación popular. Y es así, pero bueno, dicho eso, tú dabas la argumentación, efectivamente, el 125 de la Constitución, pero es que además el 125 lo hace apoyándose en el 24 de la Constitución, que es el acceso a la tutela efectiva judicial. El 24 está protegido por el sistema de blindaje máximo de la Constitución española. Vamos, traducido, que para tocar esa figura, yo esto no sé si lo sabrán los equipos jurídicos de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez les habrá dicho, me importa tres cominos, tiramos hacia adelante como si esto fuese un Panzer, porque es así. Resulta que para cambiar ese artículo 24 tendrías que disolver las cámaras, convocar elecciones,
que el nuevo gobierno que saliese por el procedimiento indirecto a través de las nuevas elecciones lo volviera a confirmar y hubiese un referéndum nacional que ratificara esa reforma. O sea, y lo está haciendo todo por la puerta de atrás, le da olímpicamente lo mismo. Claro, pero bueno, es que juegas con las cartas marcadas, ¿no? Al final, cuando tú tienes a una persona que es Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, que elabora contigo las leyes antes de presentarlas y que te garantiza que en caso de que lleguen a él, en caso de que haya algún problema, pues lo va a respaldar, claro, es que no estamos jugando en igualdad de condiciones, ¿no? Con lo cual eso ya desvirtúa todo por completo. Es como cuando pensamos, bueno, imaginemos que esto sale adelante, ¿qué margen de maniobra tienen los jueces, ¿no? Si nos vamos a las causas que se siguen contra Begoña Gómez o contra el hermano de Pedro Sánchez, es verdad que los jueces, en caso de que se lo quieran tirar para atrás, siempre pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad. Pero volvemos a la misma casilla de salida. Es que ese recurso de inconstitucionalidad quien lo tiene que ver es Cándido Conde Pumpido, con lo cual no hay salida. Al final, Pedro Sánchez, y lo llevamos advirtiendo mucho tiempo, y yo creo que esto, si a alguien le falta por abrir los ojos, es lo último que le tiene que faltar ya para darse cuenta, se está haciendo todo el camino, se está garantizando todos los pasos para consumar ese golpe de Estado y para perpetuarse en el poder y para que al final el Estado sea él. Todo pasa por él y él es el que reina, manda, decide, ordena y gobierna, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que es el mejor ejemplo. Luego también hay otra pata que no hay que olvidar, que es el tema de las víctimas del terrorismo. A las víctimas del terrorismo también les deja completamente fuera de juego esta reforma y claro, todos esos juicios que hay abiertos contra determinados terroristas quedarían en manos de la Fiscalía, pero volvemos a lo mismo que volvemos con Cándido Conde Pumpido. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, con lo cual la solución, el resultado, la consecuencia siempre es la misma. Tenemos un presidente del gobierno que va a hacer siempre lo que le dé la gana y eso, pues no sé, podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Hay muchos eufemismos, pero yo creo que cada vez está más claro que hacia donde nos encaminamos, desde luego, es a la destrucción de la democracia y del Estado de Derecho tal y como lo conocemos en España. Claro, fíjate, además en la Constitución, en el artículo 124, el previo al que estábamos citando, aparece la mención directa a las funciones de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal. Bien, entre esas funciones, 124.1, dice expresamente, así como velar por la independencia de los tribunales, tócate las narices, y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Claro, lo que está haciendo es, o lo que pretende hacer es pasarle la instrucción para que sea controlada y abortada por parte de la Fiscalía, es decir, que ni se garantizaría la independencia ni la consecución del interés social, porque el interés social, obviamente, según viene plasmado en la propia Constitución, es el acceso a la justicia y la posibilidad de luchar contra las distintas formas delictivas, entre ellas la corrupción. Es decir, todo lo que está planteando es no alegal, no aconstitucional, no es verdad. Lo que está planteando es anticonstitucional abiertamente. Dices tú y tienes toda la razón, claro, cuenta con la ayuda inestimable, lógicamente, de Cándido Conde Pumpido. De todas formas, esto, Sandra, se podría llevar a la Unión Europea. Es decir, esto no solamente viola la Constitución española, viola el Tratado de la Unión. Sí, bueno, esa es una vía que siempre está abierta, a la que hay que recurrir y, bueno, evidentemente, además ya hay una asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, que, bueno, pues está poniendo en conocimiento de las instituciones europeas todo lo que está pasando, ¿no? Es verdad que yo en este sentido no soy tan optimista como tú, yo sé que tú confías mucho en las instituciones europeas, yo creo que podrían hacer siempre mucho en la justicia europea, en el resto no confío absolutamente nada. Ya, pero bueno, al final es verdad que queda mucho trabajo por hacer en Europa y yo siempre digo que como es yo no te molesto, tú no me molestas, pues yo tengo mis reservas sobre lo que pueda pasar en la Unión Europea. En todo caso, está claro que hay que dar la batalla, que se puede dar y que hay que darla. Pase lo que pase, hay que darla. Es verdad que por el camino lo que estamos demostrando una vez más es que somos un país de pandereta. Totalmente. Porque es que permanentemente estamos acudiendo a la Unión Europea con que si la ley de amnistía, que si esto, o sea, yo creo que es que no sé ya qué más imagen podemos dar, pues como digo, de un país en el que la democracia hace mucho que ha dejado de ser la luz que nos ilumina, ¿no? Desgraciadamente tenemos lo que tenemos. Pero luego hablabas tú de la Fiscalía y de las cosas que supuestamente debe hacer y hace, ¿no? Y yo hoy me volví a leer la proposición de ley del Partido Socialista y me reía por no llorar, todo hay que decirlo, porque hay algunas partes que tú dices, es que se chotean de nosotros, ¿no? Porque en esa redacción de esa proposición de ley, el Partido Socialista, por ejemplo, hay un punto en el que dice que no hay que presionar a la Administración de Justicia. Dices, pero bueno, ¿y entonces todo esto qué es, no? Y luego hay otra parte que a mí me hace mucha gracia y que quiero subrayar porque me parece surrealista, que es cuando empiezan a hablar del hecho de que la Fiscalía
tenga que estar en la instrucción, pero las acusaciones populares no puedan estar en la instrucción, ¿no? Y lo justifican diciendo, y esto te lo voy a leer porque es que me ha llamado mucho la atención, dice, con esta propuesta de excluir de la fase de instrucción a las acusaciones populares, se logra preservar el carácter secreto o reservado de la fase de instrucción, permitiendo que únicamente tengan conocimiento de la misma el Ministerio Fiscal, el ofendido y el perjudicado. Hombre, teniendo el caso de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado imputado de la historia, sobre la mesa, a mí se me caería por la cara revelación de secretos. Claro, o sea, es que... Alias de el verdad... mudo, Álvaro García Ortiz, alias el mudo. O sea, dele su secreto, Claro. que permanecerá guardado por la eternidad. Pero es que se ríen de nosotros y es verdad que yo decía, me río por no llorar, pero de verdad que es que la gravedad de los hechos a los que estamos asistiendo es tremenda. O sea, es que no sé a dónde más tenemos que llegar, porque además hay una perversión aquí muy grande y es que esto no lo hace un partido como pudiera ser Podemos o cualquier otro partido que, bueno, pues a lo mejor te lo veías venir, ¿no? Lo está haciendo un Pedro Sánchez o un partido socialista que lo que está haciendo es coger un partido que a ojos de la población antes, porque ahora ya no, era un partido aparentemente constitucional, un partido de Estado con el que podía estar más de acuerdo en unas cosas o en otra, pero que tenía unas mínimas bases y volarlo por los aires. Entonces, claro, esto es una perversión muy grande y yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié porque realmente, pues como digo, nos encaminamos hasta hacia la destrucción absoluta de los pilares de nuestro Estado de Derecho y es que no sé qué más muestras tenemos que tener para que haya gente que tenga que rebelarse, no nosotros, que lo hacemos, pero sí en el propio Partido Socialista, que es verdad que a veces es como predicar en el desierto, Sí, ¿no? sí, en el PSOE pierde toda esperanza, ahí el que no está convencido está aducido, o sea que olvídate. Pero vamos a ver, yo que es verdad que creo que hay mecanismos para frenar esta locura, lo que no voy a ocultar es la gravedad. O sea, de todas las barbaridades que yo he visto, posiblemente esta sea la más bestia. Más bestia incluso, por ejemplo, que la ley de amnistía, más bestia que los indultos, más bestia que la rebaja a la malversación, muchísimo más bestia, porque... tú puedes atacar el Código Penal por distintas vías, por el delito de malversación de caudales públicos, por el de sedición, por el de rebelión, o puedes atacarlo conjuntamente. Lo que estamos viendo en estos momentos es que el Código Penal para determinada gente, es decir, la familia de Pedro Sánchez, sus amigos, adheridos y miembros del partido, el Código Penal no existiría, porque no habría ningún tribunal que lo pudiese aplicar. Por tanto, no estaríamos hablando de una amnistía a unos golpistas, estaríamos hablando de una amnistía a unos golpistas, a prevaricadores, a malversadores, a chorizos varios, porque no se podría poner en práctica el Código Penal de ninguna de las maneras. El organismo que tiene que aplicarlo son los tribunales parten de una actuación inicial que son los juzgados de instrucción. Si no hay nadie que lleve la acusación y no hay ningún juez independiente porque se traslada a fiscales dependientes que puedan cursar y generar ese caso judicial, no nace el caso. Si no nace el caso es imposible pillar a un corrupto. Imposible. Y eso es de lo que está hablando en estos momentos Pedro Sánchez, de dejar con una especie de carta blanca, una especie de pasaporte para cometer todo tipo de delitos a todos los suyos. Y ya hemos visto lo que ha hecho Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz y compañía sin tener ese permiso. Pues efectivamente, y ahora mismo si lo tienen, imagínate lo que nos viene, ¿no? O sea, es que no hay nada peor que saberse impune, yo siempre lo digo, y esto es la impunidad más absoluta, porque a partir de ahora es como tú bien dices, si esto lo han hecho con unas leyes sobre la mesa y a partir de ahora hay otras que van a impedir que se les investigue, que se les persiga, pues entonces no sé qué nos queda por ver, ¿no? Pero además es que yo creo que no hay que olvidar la gran cantidad de casos a lo largo de la historia que se han resuelto gracias a la acción de la acusación popular. O sea, es que esto es importantísimo, es que a lo mejor sin la acusación popular no tendríamos el GAL, Filesa, el caso NOS, o sea, es que tenemos muchísimos casos. Y luego además también, claro, eliminan la posibilidad a los partidos políticos de personarse como acusación popular. Olvidan que ellos mismos, el Partido Socialista, se ha personado como acusación popular en muchas causas, en la Gürtel, en el caso Kitchen, en lo que sea, o sea, ha habido muchas causas. Y esto también, claro, a partir de ahora, por ejemplo, entonces, no se podrían personar en el caso Coldo y en el caso hidrocarburos. A lo mejor es que no les interesa personarse, que esa es otra, ¿no? Claro, para la defensa que van a hacer. Fíjate que hay otro punto de esta norma que a mí me llama mucho la atención y es que llevaría a la prensa al absurdo. Dice que no se pueden iniciar actuaciones, no se puede aceptar una denuncia, una querella en base a, lo califica así, que ya es una calificación que es totalmente despectiva, a recortes de prensa. O sea, la prensa no hace recortes, los recortes los harán los políticos de la prensa, digo yo, lo primero. Lo segundo, cuando tú publicas una investigación la publicas en base a una serie de documentos, fotografías, audios, por tanto lo que estás incluyendo no es una noticia, lo que estás incluyendo son referencias a pruebas. Las pruebas quedarían anuladas, o sea, atención a la barbaridad que aparece en la norma. Si una vez publicada esa prueba
no se puede abrir una causa en base a ella, querría decir que toda investigación periodística llevaría al absurdo de que la investigación periodística anularía la posibilidad de castigar un caso de corrupción. Es decir, Claro. la mera publicación implicaría la imposibilidad de estudiar o analizar judicialmente el caso. O sea, llegaríamos al absurdo de que se habrían cargado ya no solamente la libertad de prensa, sino la prensa sin eficacia se queda anulada. Pues no podría haber un ejercicio natural de la prensa, que sería el de persecución de los ilícitos, porque en el momento en el que lo hicieras, anularías la posibilidad de que fueran castigados esos comportamientos ilícitos, porque ningún juez podría coger el caso. O sea, es un absurdo de tal magnitud que es difícil hasta de describir. Sí, sí, eso es muy importante. Es decir, que no sé si se entiende la trascendencia, pero eso es verdad. Es decir, si la prensa publica unas pruebas y se presenta una denuncia y se rechaza en base a esas pruebas, aunque luego venga otra persona que no sea una acción popular, que pueda ser una acción particular o quien sea, con esas mismas pruebas ya no se podría abrir ese caso. O sea, esto es gravísimo. De todas formas, yo creo que aquí también hay que hacer hincapié en algo que está a lo largo de toda la proposición de ley del Partido Socialista, que es intentar vender de nuevo, como lo han venido en el caso de Begoña Gómez, en el caso de David Sánchez, en el caso del fiscal general del Estado, que esas publicaciones periodísticas no tienen nada de cierto, que son, pues eso, cosas que no tienen un respaldo probatorio alguno. Y eso es mentira, pero no es mentira porque lo digamos nosotros, es que se lo ha dicho la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, es que o sea, esto es importante resaltarlo, porque esto ya no es una batalla de medios de extrema derecha o medios de un lado o de otro. No, no, no. Es que quien les han dicho hasta la saciedad que no son meros indicios, que aquí hay chicha y que hay que seguir investigando, son los propios tribunales. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora no creemos a ningún tribunal. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A que sea el propio gobierno el que decida lo que hay que judicializar, lo que no, y también nos dicte sentencia? Porque ya es lo que nos queda. Pedro Es que Maduro. eso... Sí, Claro, es que Pedro Maduro. efectivamente. Tal cual. Pero fíjate, yo lo pienso y yo hace años, de verdad, que cuando estaba Podemos en el poder y se hablaba el camino hacia esa dictadura, yo decía, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? El Partido Socialista, no, es que lo que estamos viendo supera con creces y es mucho más peligroso que las ansias que podría tener un partido como Podemos, que era un partido minoritario. Es que estamos hablando de un partido que tiene una trayectoria y que es el segundo partido más importante de nuestro país. Te hago la pregunta directamente. ¿Tú crees que esto sale? Pues me gustaría pensar que no, pero yo ya, desde luego que con este Partido Socialista me espero cualquier cosa, creo que ellos van a ir a por todas y yo casi estoy en el sí, desde luego. No, que el PSOE va a ir a por todas, yo se lo tengo clarísimo. Que va a No, no, utilizar el sí, sí, pero te dinero. digo que yo Claro, creo que sí, que va a utilizar el dinero de todos los españoles para comprar a quien necesite, con lo que necesite, con tal de sacarlo, porque en claro. estos momentos, claro, Pedro Sánchez es el mismo. Él es el inicio y el fin de todo. O sea, para él el resto no importan absolutamente nada. Por cierto, yo estoy convencido que incluso algunas de las personas que están en esos casos de corrupción, y que de hecho está actuando no por esas personas, sino porque al final la derivada última de todos esos casos de tráfico de influencias, ¿quién es? Pues el único que tenía influencia para haberlos colocado, enchufado, llamado al rector, etcétera. ¿Y ese quién era? Él, obviamente él. Con lo cual está en un movimiento de autodefensa. Por esa autodefensa de su poder, este es capaz de dar lo que sea, le da olímpicamente lo mismo. Total. Pero ¿tú crees que Junts, PNV, etcétera, le van a aceptar esto? Porque es simplemente una cuestión. A partir de ese momento, Pedro Sánchez no es que sea todopoderoso frente a la derecha, es todopoderoso frente a todos. Frente a todos, ya. Pues no lo sé, yo es que en ese sentido sí que soy muy pesimista, o sea, yo creo que Sánchez va a ir a por todas y que probablemente lo consiga, porque al final tienen ahora mismo todos los socios de gobierno una red de dependencias mutuas que hace que estemos en un momento muy peligroso y yo desgraciadamente me inclino más por pensar que esto sí va a salir adelante. Otra cosa es, pues bueno, los recursos de inconstitucionalidad que pueda haber. Es verdad que los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, tienen mucho recorrido, no se resuelven de un día para otro y que de aquí a que se resuelva pueda haber cambios y se pueda frenar de alguna manera, pues no lo sé, pero de lo que no tengo ninguna duda es que efectivamente Pedro Sánchez va a ir a por todas y además por lo que has dicho tú y que creo que es muy importante resaltar, ¿no? Porque al final está buscando proteger a su entorno, pero en último término a quien se está protegiendo es a sí mismo. Es a él mismo. O sea, está en una maniobra absoluta de blindaje personal. Él sabe que cuando tienes una trama coldo que afecta a 11 ministerios,
lógicamente el afectado eres tú como presidente del gobierno. De hecho, en una de las patitas, la famosa historia del rescate de Europa, lo denomina la trama él como número uno. O sea, no se andaban con muchos eufemismos. No, número uno, es decir, el jefe de la trama. En el caso de David Sánchez, ¿quién le granjeó el enchufe? ¿Quién tenía el poder real desde la Secretaría General del Partido Socialista para dar una orden a la Diputación de Badajoz? Era él. ¿Quién tenía la capacidad de presión para que se sintiera presionado el rector de la Complutense cuando se le cita en Moncloa? ¿Quién? ¿Begoña Gómez? No, es él. Es él. O sea, es decir... Y en el caso del fiscal general del Estado estamos viendo cómo igual. También se apunta a él, se apunta a Moncloa y Moncloa es él. O sea, es que es eso. O sea, al final, en último término, el que está es el presidente del gobierno y, por tanto, Pedro Sánchez, insisto, está haciendo todo esto para proteger a su entorno, pero por encima de todo, para protegerse a él, que es lo que le importa y lo que le importará siempre, ¿no? Bueno, estaremos muy atentos a esto, Sandra, porque yo creo que hasta ahora hemos ido viendo los coletazos de una persona que tiene unos tintes totalitarios brutales, tintes dictatoriales puros. Le da olímpicamente lo mismo enfrentar al país sacando a Franco 500 veces de la tumba de donde haga falta, le da olímpicamente lo mismo ofrecer lo que haga falta a separatistas, etcétera. Él está rodeado de casos de corrupción porque una persona que es así tiene una tendencia al carácter delictivo brutal, obviamente. Y en estos momentos yo tengo la sensación de que estamos emprendiendo la batalla final. Y en estos momentos ya es o él o nosotros. O él y su tiranía y su totalitarismo, o nosotros y la defensa de las libertades y el Estado de Derecho. O sea o él o la democracia, totalmente. Sí, sí, sí. Es o él o la democracia. Y sobre todo, que yo creo que lo que tenemos que ser muy conscientes es de que hemos vivido a lo largo de la historia pues muchísimos momentos cruciales o que nos han parecido más o menos importantes. Y es verdad que luego llega otro partido de gobierno y las cosas cambian, vale, pero es que hay cosas que van a ser muy difíciles de revertir y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar. Que se lo digan a los venezolanos. Totalmente de acuerdo, Sandra. Pues seguiremos muy atentos a este tema. Un beso, un placer. Nada, hasta la semana que viene, Carlos. Un beso. Hasta la próxima.